Ser podcast. Hora 25. Aimar Bretos. Hoy, tras la apertura del año judicial, poco después de que Carlos Lesmes, el presidente del Consejo General del Poder Judicial, haya amenazado con dimitir si no se renueva el Consejo, hoy ha habido una reunión improvisada, lo que se conoce como un corrillo, entre 4 personas. Carlos Lesmes, presidente del Poder Judicial; Pilar Llop, ministra de Justicia; Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP, y cuando aquello estaba ya tenso de verdad, ha llegado el rey Felipe VI a destensar esa conversación improvisada por una persona, un periodista que ha conseguido montar aquello. Miguel Ángel Aguilar, buenas noches. Muy buenas noches, Aimar. ¿Cómo ha sido esa escena, Miguel Ángel? Bueno, bastante sencilla, si quieres que te diga la verdad. Yo he quedado muy impresionado por el discurso del presidente del Tribunal Supremo y del Consejo de Poder Judicial, que además te diré que ha sido leído con solemnidad y con fuerza, en abierto contraste con el discurso o el informe que había leído antes la teniente fiscal del Tribunal Supremo, o general del Estado, perdón, porque el fiscal general del Estado estaba con COVID, y que ha hecho una lectura verdaderamente penosa. No digo el texto, digo la lectura, ¿no? Así no se puede leer en público, ¿no? Hay que preparárselo, leerlo varias veces, en fin, no dar los porcentajes con 2 decimales, el 4,01%, no me fastidie. Bueno, después de eso... A lo que íbamos, Miguel Ángel. A lo que íbamos ha sido el discurso del presidente del Tribunal Supremo, y después se ha levantado la sesión, no ha habido más. Y entonces, pues, en fin, lo que se hace siempre, ¿no? Un vino español. Entonces, en el salón, en aquel inmenso de pasos perdidos, pues yo he visto a Feijóo y he estado charlando con él un poco y le digo, pero esto así no puede seguir, porque quiero que sepas que, aparte de periodista, y tú también, somos ciudadanos y vemos que esto es un camino hacia el desastre. Y le digo, te voy a traer a Lesmes para que hables con él. Y entonces me he ido a buscar a Lesmes, que estaba en el sitio más lejano que te puedas imaginar, en un pasillo y tal. Y digo, oye, por favor, presidente, y lo he llevado ahí. Y entonces he preguntado por la ministra. Dice, no, la ministra se ha metido en un despacho y no sé qué. Y luego me viene uno y dice, oye, no, la ministra está ahí al fondo. Y he ido a por ella. Digo, ministra, tenéis que hablar. Vente allí y habla y tal. Y la he cogido de la mano y me la he llevado a donde estaba Feijóo y Lesmes. Que por lo que me cuentan, en ese tiempo en el que tú estabas buscando a la ministra, ellos han estado hablando así como unos 7 minutos y estaban serios, no se han concedido ni media sonrisa. Bueno, pero quiero decirte que hay que hacer algo por mover el tablero, ¿no? Y luego el rey, que no estaba lejos, pues ha dicho, señor, y nada, si no he tenido que decir más, se ha acercado. Y me dicen todos, ¿y qué han dicho? Digo, no lo sé, porque deliberadamente me he retirado, porque yo no trataba de obtener ninguna exclusiva periodística. Yo lo que quería era cooperar de manera completamente inútil, seguramente, a romper el bloqueo. A ver si vas a ser el muñidor del desatranque, Miguel. Tú sabes que luego le he dicho, ya cuando eso, le he dicho al presidente del PP, a Feijóo, le he dicho, presidente, ahora bajas, coges el coche y le dices al chofer, a la Moncloa. Dice, pero si no tengo cita. Digo, no te preocupes, que en el control te van a dejar pasar. Miguel Ángel, bueno, hablamos el viernes. Un abrazo. Otro para ti muy fuerte. En la cadena Ser, Hora 25. Aimar Bretos. ...7 de septiembre, noche de análisis con Enric Juliana. Enric, buenas noches. Muy buenas noches. Esther Palomera, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Aimar. Fenomenal. Y Carlos Cue, muy buenas noches, Cue. Hola, buenas noches. El día en 2 minutos, Marina Fernández. El día después del debate energético en el Senado, sin rastro del documento de propuestas del PP, pero con estas que plantea Bruselas en un borrador. Reducir un 10% el consumo eléctrico mensual y un 5% en las horas punta, poner precio tope a las renovables y meter mano a los beneficios de las energéticas. Enormes beneficios, ha dicho von der Leyen, por las renovables, que pasarían a los Estados miembros para ayudar a hogares y empresas vulnerables. Otra de las medidas, poner un tope
tope al precio del gas ruso ha tenido respuesta ya de Putin. Ha amenazado con cerrar definitivamente el grifo y también con romper el acuerdo que permite la salida de barcos con cereal de Ucrania, acusando a Occidente de quedarse con esos alimentos. Sobre lo de pactar aquí precios fijos para alimentos básicos que propone Yolanda Díaz. Empieza a parecer esto más una programación soviética, diría yo, ¿no? Es decir, ahora vamos a ver si son 20, 30 o 50 productos que voy a intervenir. La opinión del presidente de la COE en Televisión Española. Díaz se reúne mañana con una cadena de supermercados y el lunes con distribuidoras y consumidores que tendrían que pactar esos topes. El Día nos deja además 3 testimonios. El de Esteban. Metía la mano en tus partes íntimas. Tú imagínate un niño de 11, 12 años. El de Camilo. Preguntaban qué pensaba, si se te ponía durita. Y el de Samuel. Tocamientos, te besaba, te contaban las 3 historias. testimonios que está contando hoy la SER, Radio Club Tenerife. 3 víctimas de abusos de un mismo cura en Tejina, en La Laguna. Camilo lo denunció a la Iglesia en 2004, pero asegura que el obispo se limitó a cambiarlo de destino. Estos testimonios recolectados por Javi Rodríguez, la información de nuestro compañero de la SER en Canarias, lo tienen en cadenaser.com. Y en la contra de hora 25... Picture yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. Hoy hemos conocido un descubrimiento que podría llevarnos al origen histórico de lo que conocemos como cirugía, porque hace 31.000 años, hace tantísimo tiempo que el ser humano, cuando éramos cazadores-recolectores, ya hacía operaciones quirúrgicas que eran complicadas y que salían bien. La prueba está en Indonesia. Han encontrado los restos de un niño con un pie amputado. Y dice el estudio, Manuel Jabos, buenas noches. ¿Qué tal, Aymar? Buenas noches. Dice el estudio que esos cazadores-recolectores tenían conocimientos médicos y que eran empáticos. Cazadores-recolectores cirujanos, ¿eh? A lo mejor tenemos que redefinirlo. Fíjate, ese niño al que le hicieron la operación vivió 8 años más. Hoy escribe John Gurutze en El País que esos huesos de la pierna cercenada indican que fue un corte intencionado, leo, quirúrgico a su manera, con algo contundente, pero con el conocimiento suficiente como para evitar la muerte del paciente desangrado o roto de dolor. 31.000 años. Ahí no llegan los programas de Dónde estabas entonces, no, ni los reportajes de qué fue de él, qué fue del niño al que le amputaron la pierna. Pues ahora tras su paso por Mediaset lleva una frutería en Badajoz. No, tenemos constancia de algo absolutamente espectacular. Y qué historia tan hermosa que lo poco que se sabía hace 31.000 años se pusiese al servicio de la supervivencia de alguien. Que el ser humano tuviese tan claro y natural el instinto de los cuidados que de repente pueda hacer cirugía casi de la nada. Y que después de esa operación haya una especie de posoperatorio tan adecuado que ese niño viva casi una década más en unas condiciones que no podemos imaginar. Mira, los españoles, Aymar, la ficción de médicos nos golpeó brutalmente cuando tuvimos que hacer la transición del humanísimo doctor Nacho Martín, que era médico de familia, al brillante doctor House. Hace 31.000 años, sin anestesia, sin electricidad, sin herramientas, dame siempre un Martín, ¿no? Dame compañía y amor, que de la pierna ya se ocuparán los dioses. Hasta mañana, Javois. Adiós, Aymar, un beso, chao. Estas palabras que van a escuchar son de Pilar Llop, ministra de Justicia, anoche en hora 25. Bueno, escuchen primero el silencio que deja, muy elocuente, el silencio que deja la ministra después de la pregunta y después escuchen la respuesta en sí. Lesmes debe dimitir. Bueno, las dimisiones son decisiones personales. Es verdad que la ley orgánica del Poder Judicial prevé la posibilidad de que los vocales renuncien. Es verdad que lo prevé. Solo unas horas después de esa respuesta de la ministra, hoy Carlos Lesmes ha amenazado con dimitir como presidente del Consejo General del Poder Judicial si no hay un acuerdo político en las próximas semanas para desbloquear la renovación de ese órgano que lleva 4 años, casi 4 años caducado
con el PP boicoteando cualquier tipo de renovación, en la práctica porque ellos están bien cómodos con un consejo de una mayoría conservadora que pasaría a ser progresista si se renovara ahora. Bueno, el de hoy es el cuarto discurso de apertura del año judicial que pronuncia Carlos Lesmes teniendo su mandato caducado. Hasta hoy no había tenido a bien amagar siquiera con su dimisión para catalizar que se desbloquee el estado de las cosas y se renueve el Consejo de una vez por todas. Hoy ya sí lo ha hecho ante la ministra de Justicia, que estaba allí presente, y ante el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que también estaba allí y al que no le ha debido de gustar demasiado, por lo que nos cuentan, la referencia que ha hecho Lesmes, una referencia explícita a que Sánchez y Feijóo se sienten. Por cierto, tienen algo en común Carlos Lesmes y Alberto Núñez Feijóo, y es que los dos fueron altos cargos del gobierno de Aznar. Pedro Jiménez, buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. ¿Exactamente qué plantea Lesmes? Pues Carlos Lesmes lo que plantea es esto. Solicito pública y solemnemente al presidente del Gobierno de España y al jefe de la oposición que se reúnan con urgencia y lleguen a un acuerdo que ponga solución definitiva a esta situación insostenible. De no ser atendido este llamamiento que hoy hago, será preciso reflexionar sobre la adopción de otro tipo de decisiones que ni queremos ni nos gustan. En el acto solemne de apertura de tribunales presidido por el Rey, el jefe del Poder Judicial ha reclamado a Gobierno y PP que se sienten a negociar para renovar el Consejo General del Poder Judicial en las próximas semanas o de lo contrario dimitirá. Carlos Lesmes, lo decías, cumple casi 4 años en funciones y era consciente de que las conversaciones estaban paradas. Con estas palabras pretende conseguir remover conciencias en Partido Popular y Partido Socialista para que cumplan con la Constitución y renueven, ojo, bajo la ley actual, al órgano de gobierno de los jueces. Decíamos, Pedro, la opción de una dimisión o del presidente o del Consejo en bloque, esto lleva sobrevolando cualquier discusión sobre el Consejo General del Poder Judicial, pues eso, 3 años y pico, casi 4 años. ¿Por qué le entran ahora las prisas a Lesmes, que ha cambiado en las últimas semanas? La situación que se ha vuelto insostenible ante la imposibilidad del Consejo para hacer nombramientos. Era una reforma legal hecha para presionar al PP y que renovara las instituciones, pero 18 meses después de entrar en vigor tiene unos efectos devastadores, dice Carlos Lesmes. De 116 presidencias de tribunales, 49 son interinas. El Supremo va camino de sumar 20 vacantes, un 25% del total de magistrados. Y en unas semanas, 2 de las 5 salas pueden dejar de tener los magistrados necesarios para poder operar. Ya el pasado año advertí que la falta de cobertura de vacantes nos estaba colocando en una situación límite y que en unos meses sería insostenible. Tan es así que en unas semanas la Sala de lo Social y la de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo no podrán constituir sus secciones de juiciamiento, como previene la ley, por falta de magistrados. A esto hay que sumar el Tribunal Militar Central, que en diciembre puede quedarse desierto. Si Lesmes, conservador, cumpliera su amenaza y terminara dimitiendo, Pedro, la presidencia del Consejo pasaría a manos de un progresista. La dimisión de Carlos Lesmes ajustaría bastante las mayorías en el órgano de gobierno de los jueces. La presidencia pasaría al progresista Rafael Mozo, por ser el vocal de más edad, y el reparto de asientos quedaría 10-8 a favor del bloque conservador. Pero uno de los consejeros de este grupo se llama Vicente Guilarte y ha votado en muchas ocasiones junto al bloque progresista. Eso dejaría unas votaciones de 9-9. El voto de calidad del presidente en esta ocasión sería progresista. Pedro, gracias. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo han recibido en el gobierno y en el PP esta amenaza de dimisión de Lesmes? Sima Carretero, buenas noches. Buenas noches. El gobierno interpreta el movimiento de Lesmes como un mensaje claramente dirigido al Partido Popular y la ministra Llop entiende que el desbloqueo no tiene por qué pasar por la dimisión del presidente. Esa situación sería absolutamente escandalosa y se debería exclusivamente a la responsabilidad del Partido Popular, que provocaría que el presidente Lesmes, ubicado en una posición institucional, de responsabilidad institucional, al ver que no hay otra solución, adoptaría esa decisión que es exclusivamente personal. La ministra Llop se ha dirigido hoy personalmente a Núñez Feijóo para llamarlo al consenso. Por ahora la Moncloa no desvela si va a tomar la iniciativa en alguna dirección. Sí que han redoblado la presión al PP, insistiendo en que si quieren un acuerdo puede cerrarse hoy mismo, porque ya todo está hablado, eso aseguran, pero lo que sostienen fuentes del Ejecutivo es que todos son pretextos, excusas y maniobras dilatorias. En el cuartel general popular,
Popular aseguran que Feijóo está dispuesto a reunirse con Sánchez si éste le llama, pero que el PP no va a renunciar en ningún caso a sus condiciones. Si Sánchez quiere renovar el Consejo General del Poder Judicial, va a tener que negociar sobre la base del documento que le presentó Feijóo en julio. Es decir, para el PP no hay ninguna posibilidad para Sánchez que no pase por aceptar cambiar el sistema de elección de los jueces. El PP insiste en que no renovará sin contrapartidas. En la calle Génova no se oculta el malestar porque Lesmes les haya colocado hoy en esta situación y haya repartido, es lo que interpretan, responsabilidades a partes iguales entre gobierno y oposición. Algo injusto, dicen en las filas populares, donde todos reconocen que si Lesmes dimite podría llevar al límite la presión para un pacto. No obstante, hoy Feijóo, en conversación informal con los periodistas, ha puesto en duda que Lesmes vaya finalmente a cumplir su amenaza. No tendría sentido que dimitiese el capitán del barco, que ha dicho además que no quiere una dimisión colectiva. Es lo que añadía el líder del PP. Gracias, Mariela. Gracias, Inma. Puede que haya oyentes que estén diciendo a esta hora, menuda barrasa, esto del Consejo General del Poder Judicial. Bueno, aquí hay en juego cosas muy importantes. Este consejo caducado se diseñó en 2013, cuando Rajoy tenía mayoría absoluta, y sigue operando como si el PP tuviera mayoría absoluta. Y con esa mayoría conservadora caduca ha seguido haciendo hasta antes de ayer nombramientos muy importantes de jueces, hasta que el Congreso le dijo, mira, una cosa es que no podamos renovar el órgano y otra cosa es que el PP con esa mayoría conservadora siga llenando los altos puestos de la justicia de jueces afines o por lo menos jueces conservadores. El Congreso le quitó al Consejo caducado la facultad para hacer esos nombramientos. Ahora se la ha devuelto, pero solo para nombrar a los 2 nuevos magistrados del Tribunal Constitucional que le corresponde designar al Consejo General del Poder Judicial. Y el sector conservador del Consejo está maniobrando para no cumplir esa ley e impedir también la renovación del Tribunal Constitucional. Una renovación que, si se hiciera completa, permitiría que el Tribunal Constitucional tuviera la semana que viene una mayoría progresista. Y por ese tribunal tienen que pasar en los próximos meses leyes de un calado ideológico enorme. El aborto, la eutanasia, la ley de educación. Claro, no es lo mismo que esas leyes las analice un tribunal constitucional de mayoría progresista, que es lo que le tocaría, que lo haga un tribunal constitucional con una mayoría conservadora caducada, que es lo que tiene ahora. Caducada pero conservadora. Y todo eso está en juego. Análisis de situación, Palomera. Bueno, la verdad es que a mí me parece todo un disparate, que incluso para los que nos dedicamos a esto es de difícil comprensión, con que no quiero ni imaginar los oyentes que no estén acostumbrados o que no conozcan el procedimiento de los tribunales de justicia, cómo se pueden sentir ante este cúmulo de incumplimientos flagrantes, ¿no? Yo creo que para que el ciudadano lo entienda de forma clara, lo que hay que decir es que en lo que llevamos de democracia nunca ha habido un poder político, en este caso me refiero al Partido Popular, que haya incumplido de forma tan descarada y sonrojante un mandato constitucional. Porque lo primero que hay que decir es que lo que está incumpliendo desde hace 4 años el Partido Popular, más allá de mayorías o de pronunciamientos que puedan salir del Consejo General del Poder Judicial o del Tribunal Constitucional, está incumpliendo un artículo de la Constitución que obliga al Gobierno y a la oposición a renovar cada 4 años el Consejo General del Poder Judicial y a ir renovando en tiempo y forma el Tribunal Constitucional. El Partido Popular, a mí me parece que el discurso del Lesmes hoy puede redoblar la presión sobre el Partido Popular, pero en ningún caso este amago de dimisión del Lesmes puede garantizar que se vaya a renovar el órgano de gobierno de los jueces, ¿no? ¿Qué motivo tiene el Partido Popular hoy o pasado mañana, si dimitiese Lesmes, para renovar un consejo que se ha negado sistemáticamente a renovar, insisto, incumpliendo un mandato constitucional en los últimos 4 años? Yo no tengo garantías de que esto se vaya a producir. Y lo que me parece que es
ciertamente tramposo es que el Partido Popular siga poniendo condiciones. Es decir, el Partido Popular lo que tiene que hacer es cumplir la Constitución y cumplir con la ley que está vigente, que es una ley de 1985 que establece cómo es la designación parlamentaria por 3/5 del Congreso y del Senado del Consejo General del Poder Judicial. Ellos se amparan o se escudan en algunas indicaciones de instancias europeas que piden que los Estados miembros que tienen consejos judiciales pues que elijan esos consejos o que parte de esos consejos sean elegidos por los propios jueces. Bueno, esto es un debate, pero hay una ley vigente que hay que cumplir, que el Partido Popular se niega a cumplir y que, por cierto, tuvo ocasión de modificar esa ley en los tiempos en los que tuvo mayoría absoluta, que fue entre el año 2000 y el 2004, y entre el 2011 y el 2015. No necesitaba apoyo de ningún otro grupo parlamentario para modificar esa ley y no lo hizo. Por lo tanto, que hoy el Partido Popular y el señor Feijóo haga saber a través de los medios de comunicación que él está dispuesto a ir a la Moncloa, tal y como lo ha indicado Miguel Ángel Aguilar, siempre y cuando el gobierno cumpla los requisitos y las condiciones que él le pone, a mí me parece un poco osado, por no repetir el calificativo de antes, que es una situación absolutamente vergonzante, ¿no? Luego hay un tema con las condiciones que va poniendo el PP, y es que son condiciones excusas guadiana, que aparecen, desaparecen o mutan. En otoño del 2018 la negociación salta por los aires precisamente por un mensaje del entonces portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó. Es un mensaje que él reenvía a todo el grupo parlamentario en el que se jactaba de que con la negociación que estaban llevando a cabo iban a controlar por detrás la Sala Segunda del Supremo, que es una sala clave porque, entre otras cosas, es la que juzga las causas con políticos implicados. Eso estamos en el otoño del 18. En verano de 2020, después de que el rey emérito defraudador, confeso, porque lo ha tenido que confesar para hacer las regularizaciones, se fuera a Emiratos, el PP de Casado difunde ahí que para ellos ya era imposible renovar el Consejo General del Poder Judicial por la actitud que el gobierno había tenido ante la marcha de Juan Carlos I. Se estaban refiriendo a las declaraciones del vicepresidente entonces segundo, Pablo Iglesias, pero ahí ya era la actitud que había tenido el gobierno ante la marcha del emérito. Eso estamos en verano de 2020. Primavera del 21. El PP veta a dos de los candidatos que proponía el gobierno. La actual delegada del gobierno contra la violencia de género, Victoria Rosell, y al juez José Ricardo de Prada, al que vetan, entre otras cosas, porque había formado parte del tribunal que condenó al PP por la Gürtel. Un partido condenado por un caso de corrupción y vetando y cortándole la carrera a un posible ascenso al juez que los había condenado. Y meses después, antes del verano, estamos ya en 2021, Casado dice que cómo va a negociar una renovación del Consejo General del Poder Judicial con un gobierno que había indultado a los presos del Procés. Quiero decir que las condiciones que va poniendo el PP o los argumentos que va utilizando el PP para no negociar la renovación del Consejo General del Poder Judicial son variantes. Son variantes porque no son verdad. Porque todos sabemos que esto, lo único que hay aquí encima de la mesa es una decisión política, que antes tenía que tomar Pablo Casado y ahora tiene que tomar Alberto Núñez Feijóo. La decisión política es vamos a renovar. Y en el instante en que se tome la decisión política de vamos a renovar, se tarda... Han hablado tanto de esto durante estos 4 años que se tarda 4 horas. Está todo negociado. Está negociado el 10-10. Está negociado qué tipo de presidente tendría que ser. Están negociados prácticamente todos los nombres. Todo el mundo sabe quién veta a quién. Se sabe absolutamente todo lo que se puede hacer, cómo se puede negociar, cómo se puede pactar ciertos perfiles. Todo está hecho. Todo lo demás es mentira. Está todo hecho. Ha habido 3 veces en estos 4 años que la negociación estaba cerrada. Son negociaciones relativamente sencillas. Llevan haciéndolas 40 años. Se conocen perfectamente. No son nuevos ninguno. Esteban González Pons, Bolaños, se han visto 1000 veces. Se lo saben todo. Antes han cambiado los negociadores, pero da igual. Da igual. O sea, de verdad es una cosa absolutamente de decisión política. Es extraño que Feijóo no tomara esta decisión política cuando tenía que tomarla, que era en junio o julio, que es cuando todo el mundo pensaba, incluso dentro del PP, bueno, uno de los gestos de Feijóo más claros del cambio de línea con Pablo Casado va a ser, ahora se pone de acuerdo con Sánchez, renueva el Poder Judicial y le dice a todo el mundo, yo voy a ganar a Sánchez, pero eso que dijo él en el Senado, vengo a ganarle, no a insultarle, y la prueba mayor es, resuelvo del Poder Judicial, se acabó este escándalo. Bueno, ¿qué ha pasado desde entonces? Yo creo que la gran novedad de esta semana, y hoy es ya el sumum de esa novedad, es que lo que era un pulso
PP-PSOE, y lleva 4 años el PP bloqueando y el PSOE intentando ganarle la partida, ahora ha dado un salto muy diferente y mucho más interesante. Ahora es un pulso Lesmes-Feijóo. Lesmes, que es un hombre conservador, que lo puso el PP, que fue alto cargo del PP, que es un hombre que es, como suelen ser el Poder Judicial, es un hombre que pues tiene evidentemente su criterio y su trayectoria, pero es un hombre muy cercano al PP, que ha seguido la línea del PP y que, a pesar de las presiones que ha tenido para que dimitiera durante estos años, ha decidido no dimitir, entre otras cosas, porque él seguía un poco la estela del PP, que decían, no hay que dimitir, hay que aguantar, vamos a intentarlo. Ha llegado un momento, vamos a ver cuánto aguanta, pero ha llegado un momento en las últimas semanas en el que Carlos Lesmes ha dicho, a los suyos les ha dicho, basta ya. No podemos seguir hasta el infinito. No podemos bloquear también el Tribunal Constitucional. Somos el Consejo General del Poder Judicial. No podemos incumplir una ley emanada del Parlamento, que es una ley que dice Carlos, que les guste o no les... Sí, no, curiosamente, Carlos Lesmes se plantea la dimisión después de que el Gobierno modifique la ley del Consejo y limite que cuando están en funciones el Consejo no puede hacer nombramientos. Por supuesto, es que el Gobierno los 3 años anteriores, los 3 años anteriores no se había planteado dimitir. No, por eso digo es más, se le había preguntado una y otra vez y había dicho rotundamente que no. Por eso digo que tiene valor, por eso digo que creo que la situación, ya veremos cómo deriva, pero la situación creo que se ha producido un cambio en el equilibrio de la situación, porque hasta ahora era un pulso PP-PSOE y no conseguían romper ese pulso. Pero es que ahora es un pulso dentro del sector conservador. Carlos Lesmes, con un grupo de magistrados, de vocales conservadores, está diciendo, señores, hay que renovar el Tribunal Constitucional. Es que esto no pasa en ningún país. Es que os imagináis que, quiero decir, la renovación del Tribunal Constitucional en la mayoría de los países de nuestro entorno es relativamente similar. El gobierno en casi todos los países, bueno, hay países de nuestro entorno, en Estados Unidos, es que directamente el presidente elige a los miembros, a todos. Cosa que aquí se hace compensado. Pero es que de fondo, por eso es difícil, yo entiendo lo que decías antes, Aimar, es muy difícil, la gente, lo sabemos, la gente desconecta, Poder Judicial, esto que es, esto suena muy... Pero si tú le dices a la gente que lo que está en juego es el Tribunal Constitucional que decide sobre el aborto, como decía antes, y sobre todo lo que está en juego es una de las esencias democráticas, es que los gobiernos, cuando les toca, nombran a 2 miembros del Tribunal Constitucional, y eso suele cambiar las mayorías. Le pasó a Rajoy cuando gobernaba, le pasó a Aznar cuando gobernaba, le pasó a Zapatero. Es que es de sentido común. Te toca en una fecha, como sabemos lo que acaba de pasar con la ley del aborto en Estados Unidos, es que en la fecha en la que se tenían que renovar, porque allí es vitalicio y por tanto había muertos, justo en la fecha en la que tenían que renovar 3 magistrados del Tribunal Supremo de Estados Unidos, gobernaba Trump. Y como gobernaba Trump, de hecho, apuró los trámites a toda velocidad para decir, los nombro yo. Esto pasa en todo el mundo. Los gobiernos nombran una parte del... Entonces, lo que está negando el PP de fondo no está negando la batallita esta, está negando la esencia de la democracia, que es que cuando gobiernas tienes unos privilegios de nombrar y cuando estás en la oposición los tienes que asumir. Enrique. Bueno, yo pienso que esta situación, que por un lado es como bastante embrollada y en ocasiones pues cuesta de explicarla porque hay que dar muchos detalles y relacionar bastantes cosas y hacer memoria, nos viene a explicar a dar la síntesis de lo que ha sido, lo que viene siendo esta legislatura desde que empezó, y que a mi modo de ver obedece tiene un punto cardinal, que es que la oposición, los partidos de la derecha, desde el minuto 1 de la investidura de Pedro Sánchez, decretó que el gobierno era ilegítimo. Esto lo he repetido muchas veces, es que me parece cardinal para entender la situación política en España. Porque cuando tú declaras que tu adversario es ilegítimo, estás dando un paso muy importante, ¿no? Porque estás diciendo que, primero, que si es legítimo recurrir a medidas extremas para echarlo. Y esto lo vimos durante la pandemia. Algunas cosas que ocurrieron y que algún día habrá que recordar bien. Pero no solo eso, sino que si el gobierno, si tu adversario es ilegítimo, no puedes llegar a ningún tipo de acuerdo con él. Porque el día que tú llegues a algún tipo de acuerdo, por mínimamente sustantivo, estás negando
el principio que has proclamado. Con lo ilegítimo no se negocia. Los ilegítimos se les echa, y si se puede echarlos desde la ventana mejor, ¿no? Esta creo que es la clave del asunto. Pero otro lado, claro, desde el punto de vista institucional, pues el PP tenía presión para cumplir con la ley, como se ha señalado. En algunos, los mimbres del pacto entre los dos partidos existen, porque ambos partidos están entrenados históricamente para acordar cosas y lo pueden hacer. Y en cada momento en que han estado a punto de materializar el acuerdo, al PP se le ha encendido la luz roja y dice, no, es que no podemos, el marco conceptual de nuestra línea de oposición es que estos son ilegítimos, por lo tanto este paso no lo podemos dar. Sobre todo porque los que lanzaron la idea del gobierno ilegítimo fueron los de Vox, y luego el PP se sumó. Entonces, efectivamente, llega un momento que llega Núñez Feijóo con la etiqueta de moderado, y entonces todo el mundo dice, no, pues claro, la gran demostración de que Núñez Feijóo representa una inflexión es que él va a dar ese paso. No lo ha dado. También se le enciende la luz roja. Las encuestas, no lo sé. Yo creo que hay en estos momentos otro incentivo para Núñez Feijóo para no pactar, que es decir, oye, falta un año para acabar la legislatura, las encuestas no me van del todo mal. Oye, si ganamos, empalmamos. Ya no habrá falta renovarlo. Ya lo tenemos, ¿no? Entonces, todo esto es bastante delirante. Efectivamente, es absolutamente delirante. ¿Y qué ha pasado al final? Bueno, pues que el presidente del Consejo del Poder Judicial, que es un hombre, como se ha explicado, pues vinculado, no solo un hombre conservador, sino un hombre que ha ocupado un alto cargo bajo un gobierno del PP, en estos momentos teme quemarse. Teme que al final de esta historia una de las víctimas será él, en términos de reputación profesional, y yo casi me atrevería a decir de reputación histórica, ¿no? Yo creo que ya lo está haciendo, de hecho. Sí, bueno, pero hay un momento que las personas dicen, oye, hasta aquí hemos llegado. Yo de esta situación ya no obtengo nada, ¿no? O sea, lo único que puedo obtener son perjuicios para mí, para mi reputación y para lo que quede de mi recuerdo como presidente de una alta institución del Estado. Y bueno, y entonces reacciona. Vamos a ver ahora qué ocurre. Y yo solo acabo y quiero recordar una cosa. Ayer, en sede parlamentaria, es decir, en el Senado, el líder de la oposición, en un momento dado, le planteó al gobierno la formación de un gobierno casi de concertación nacional. Imaginemos, o sea, vivimos en un mundo... Le proponía apoyo parlamentario. Lo que dijo, apoyos puntuales, sí, claro. Usted rompe su alianza. Sí, pero dijo, no soy yo partidario de los gobiernos. Usted rompe su alianza y yo le dejaré gobernar. Pero dijo explícitamente que no era partidario de los gobiernos de concertación. Esto en cristiano se llama política de concertación nacional. Usted lo matizó. Hombre, claro que sí. Usted echa los que a mí no me gustan y usted le queda un año y usted podrá gobernar porque yo le apoyaré en lo sustantivo. Esto es política de concertación nacional. Vivimos en un mundo absolutamente delirante en el que en horas 24 se propone la política de concertación nacional y al día siguiente te bloqueó el Tribunal Constitucional, el Poder Judicial. Y luego además hablábamos de la complejidad de explicar esto a la gente para que se haga una idea del alcance que tiene la situación en la que está el Poder Judicial. Y esto, yo desconozco si tienen datos ahora en este momento en la nueva dirección del Partido Popular, pero la dirección que encabezaba Pablo Casado tenía absolutamente testado en las encuestas internas que este asunto no le restaba un voto. Y por lo tanto, fueron dando, como ha explicado bien Aimar, excusa tras excusa o McGuffin para desviar la atención de lo que era el fondo de la cuestión, y es el incumplimiento flagrante de la Constitución española. Pero estaban tan convencidos y lo tenían tan testado que no les restaba un voto, porque la gente se pierde en todos estos procedimientos y mayorías, etcétera, 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 que no tenían ningún interés. Por lo tanto, es verdad que ahora Feijóo cabalga sobre una nueva ola de sondeos que le sitúan en cabeza y por lo tanto pues tampoco tiene ningún motivo para alcanzar un acuerdo con el gobierno actual, ¿no? Y a mí me parece muy interesante el apunte que ha hecho Juliana, porque todo parte de ahí.
parte de haber negado la legitimidad a un presidente del gobierno que ha sido democráticamente elegido en las urnas. Y efectivamente el origen hay que situarlo ahí. Hoy socialistas y populares han seguido durante todo el día tratando de fijar mensaje de qué pasó, de qué sirvió y quién ganó en el debate de ayer en el Senado, en el cara a cara entre el presidente Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, escuchando a unos y otros como si hubiesen estado completamente en debates distintos. Esta mañana en Hoy por Hoy, Cuca Gamarra, PP, Patxi López, PSOE. Pues sin duda alguna el presidente del gobierno no estuvo a la altura de las circunstancias, ¿no? Vimos más a un líder de la oposición en la Moncloa que a un presidente del gobierno preocupado por los españoles. Igual es que el Partido Popular, que ahora Feijóo nos acusa todo el día de insultar y no sé qué, igual es que tenía la lengua muy larga y la piel muy fina. Que el presidente no necesitó insultar, que le bastó con recordar las propias palabras del señor Feijóo, que efectivamente en ocasiones demuestra muy mala fe o en ocasiones demuestra insolvencia, que es cuando permanentemente confunde datos, conceptos. Bueno, ya con todo reposado, ¿cuál es vuestra lectura de lo que pasó ayer y de cómo configura este inicio de curso político, Cue? Yo creo que la cuestión esta de quién ganó o perdió siempre es muy complicada. Yo creo que lo que me parece a mí por lo menos un poco más interesante es ver cuáles eran los objetivos de cada uno y si los cumplieron o no. Yo creo que el objetivo fundamental de Sánchez ayer era su gran problema, que es la movilización de la izquierda. Las encuestas le dan una situación muy complicada al bloque de izquierdas, al PSOE y a Unidas Podemos, porque todas las encuestas señalan, la última que hicimos en la serie El País es muy evidente, aunque da punto y medio de ventaja al PP, pero sobre todo demuestra una desmovilización clara en el votante de izquierdas, que es el que le dio, cuya movilización fortísima permitió este gobierno 2 veces, porque se repitieron las elecciones y las 2 veces ganó el bloque de izquierdas. Bueno, pues eso ahora mismo no está pasando, no hay trasvase, por supuesto, pero sobre todo por una desmovilización muy fuerte y un poco de trasvase del PSOE al PP, como también hemos visto en Andalucía. ¿Qué estrategia hace Sánchez y que lleva haciendo en los últimos mes y medio? Y ayer es el culmen de esa estrategia, es tratar de explicarle a la gente que Feijóo no es la imagen que se ha instalado de Feijóo como un frente a Casado, como un gobernante moderado, como un gobernante de acuerdos, como un hombre como un hombre tranquilo, como un hombre gestor, un técnico, un hombre que no da miedo, un hombre que por tanto no moviliza a la izquierda para intentar frenar la llegada del PP. Y Sánchez lleva todo el verano, yo creo, en esa estrategia desde las elecciones andaluzas clarísimamente. Y creo que ayer hace eso de manera, yo creo que tan evidente que, en fin, que no fue nada disimulado. De hecho, creo que se pasó clarísimamente en el tiempo. O sea, yo creo que la estrategia estaba medida para hacer eso. No sé si estaba medido que durara 47 minutos. Creo que el efecto de hacerlo tan largo, creo que a lo mejor perdió un poco de eficacia, porque esto de las ventajas de tener tiempo, en fin, los tiempos en política son muy complicados de gestionar y a veces te puedes pasar. Yo creo que fue demasiado largo y demasiado intensa la carga, pero creo que es importante para el PSOE colocar el objetivo de que Feijóo no es sacar a Feijóo de su espacio de comodidad, que es el espacio de un gobernante tranquilo, que no se tiene que mojar, que va pasando por estos meses, en fin, con total tranquilidad, diciendo yo lo que quiero es acuerdos, que es lo que hace Feijóo, decir yo lo que quiero es acuerdos, pero luego te bloqueo el Tribunal Constitucional. Pero que quiero decir, la sensación de aquí, bueno, Feijóo va a llegar a la Moncloa tranquilamente. Bueno, lo que está demostrando Sánchez y lo que está demostrando el gobierno es que van a jugar fuerte todos y que le van a tratar de explicar a su gente que Feijóo es un tipo pues que tiene agujeros, que tiene errores, que tiene posiciones mucho más duras en ocasiones de lo que pueda parecer. Y por la parte de Feijóo, pues su objetivo fundamental era, yo creo que sabía que le iba a pasar eso, porque estaba bastante advertido por las crónicas y demás, sabía que iba a ser un debate duro. Y Feijóo lo que tenía que hacer ayer era tratar, como siempre, que es la estrategia de Feijóo, que ya fuera de Rajoy, tratar de que no pase nada gravísimo y tratar de, en fin, de pasar los hitos que va a tener que pasar en los próximos meses sin dejarse muchos pelos en la gatera. Yo creo que algunos se dejó, porque creo que las críticas fueron muy duras y algunas recordando errores de Feijóo no forzados, que han sido bastantes en este verano. Pero creo que ahora la batalla, por lo menos, yo creo que sí que el gobierno está consiguiendo colocar un poco la batalla donde quería colocarla, que es en quién es Feijóo, quién viene a ser la alternativa y sacar a Feijóo de ese espacio de comodidad que
que ha disfrutado en los últimos años en Galicia, ¿no? Ana Palomera. Bueno, yo creo que claramente el gobierno o el presidente del gobierno ha pasado a la ofensiva, que ese punto de inflexión ya lo vimos con el debate de la Nación el mes de julio, y que en el debate de ayer estaba clarísimo el objetivo, que es desenmascarar a Feijóo. Perdón, tenemos todavía a Rajoy en la cabeza, ¿no? E intentar, acabar con esa imagen de hombre prudente y dialogante, de formas muy tranquilas y preparado y solvente, ¿no? Esa pregunta que reiteró más de una docena de veces el presidente desde la tribuna del Senado de esto es insolvencia o es mala fe, bueno, pues denota cuál era el objetivo clarísimo del gobierno. Yo creo que el gobierno cumplió sobradamente con el objetivo que tenía. El presidente hizo dos intervenciones nucleares, una que iba claramente dedicada a los ciudadanos para explicar el contexto en el que nos situamos y en el que nos vamos a adentrar en cuanto llegue el otoño. Fue una intervención bastante didáctica, muy serena, muy institucional, muy presidencial, y en la segunda se dedicó, desde mi punto de vista, sin freno alguno, a desmontar la imagen política y personal que tiene el líder del Partido Popular. Yo creo que hay preocupación todavía en la Moncloa por las encuestas, no solamente porque el Partido Popular con Feijóo ha conseguido remontar la situación que tenía con Pablo Casado, sino que porque se está percibiendo un trasvase de voto del Partido Socialista al Partido Popular, y este es el objetivo que persiguen. Respecto a la polémica, que es lo que nos ha acompañado en estas últimas 24 horas de los tiempos, a ver, yo creo que quejarse en la tribuna o en los pasillos de que uno no tiene tiempo es una excusa de mal perdedor. Y además entrar al debate ya anunciando que no tiene intención de ganar, sino que se conforma con empatar, pues demuestra que no tenía demasiada esperanza en imponerse en ese debate el señor Feijóo. Dicho esto, yo creo que el presidente del gobierno no abusó de los tiempos. Es un reglamento que beneficia a este presidente del gobierno y a todos los que ha tenido la democracia. Por cierto, que son los mismos tiempos que el señor Feijóo utilizaba en Galicia, concretamente en el último debate sobre el estado de la región. Él no tenía límite de tiempo y sus oponentes tenían tasado el tiempo. Este es un privilegio más del que gozan todos los gobiernos y todos los presidentes. Quizá podríamos decir, por poner algún pero, que le faltó un poco de generosidad al presidente del Senado. Yo creo que Underhill podría haber sido un poquito más generoso en el tiempo extra que siempre se concede a los que se enfrentan con el presidente del gobierno, pero por lo demás yo creo que solo podemos poner este pero. Y respecto a Alberto Núñez Feijóo, yo creo que perdió una ocasión muy importante para contrastar modelos energéticos, ¿no? Y modelos económicos, teniendo al presidente del gobierno delante, que había hecho una intervención de más de una hora sobre cuál era el modelo energético del del gobierno de coalición. Por lo tanto, esos 15 minutos los pudo dedicar a contraponer otro modelo y no lo hizo. Voy a ti, Enric, porque además sé que has escrito un artículo precisamente acerca de lo que acaba de plantear Palomera, que es el papel que jugó Underhill, un artículo bastante crítico respecto a ese papel, pero ahora que hablaba Palomera de la propuesta energética de Feijóo, ayer han pasado 24 horas desde que el líder del PP sacó en tribuna 2 veces este documento. Voy a remitirle una propuesta. Esta propuesta. De nuevo, sin logos. Simplemente con el escudo de nuestra nación. Esta es la propuesta de la oposición para España. Le emplazo a discutir el documento. Nosotros tenemos un documento, señoría. Un documento que hemos hecho. Un documento que ponemos a disposición de los españoles. Un documento que tiene 8 bloques temáticos y 59 apartados. Bueno, pues 24 horas después no hay español que haya podido ver ese documento porque no ha salido de Génova. Al gobierno no se lo han mandado, a esta hora en la Moncloa no lo han recibido y a ningún periodista se lo ha mostrado. Así que ese documento sigue siendo el secreto mejor guardado. Enrique. Sí, a mí el debate no me gustó y pienso que el reparto de tiempos es absolutamente impresentable.
para un país democrático que plantea en circunstancias excepcionales, porque estaremos de acuerdo que estamos viviendo en circunstancias excepcionales, pues un debate sobre la cuestión nuclear de nuestras vidas en estos momentos, que es la crisis energética y lo que va a pasar este invierno. Los reglamentos del Senado dirán lo que dirán, pero ante un debate político que se pretende excepcional, de gran importancia, que marca el inicio del curso político, yo creo que era obligación del presidente del Senado prever un mínimo de equidad en los tiempos. Y eso se podría establecer de varias maneras, mediante relecturas del reglamento o mediante un acuerdo político, puesto que el presidente del gobierno tiene tiempo ilimitado, por ejemplo, pues que el presidente del gobierno se hubiese comprometido a hablar durante un cierto tiempo para mantener una equidad. No estoy diciendo una igualdad, porque en la tradición política española, que viene marcada por el debate sobre el estado de la nación en el Congreso desde hace ya bastantes años, pues es evidente que el presidente del gobierno tiene ventajas sobre sus contradictores, porque tiene, cada vez que toma la palabra, que puede tomar la palabra en el momento en que desee, que se lo indica al presidente del Congreso, puede hablar el tiempo que desee, mientras que los demás tienen el tiempo tasado. O sea, esa simetría ya existe, no se trata de decir, no, ahora aquí habla todo el mundo al mismo tiempo. Claro que no, hay una jerarquía, hay una distribución y evidentemente el que tiene el gobierno dispone de más tiempo y de mayor capacidad de iniciativa en el marco de un combate dialéctico. Ahora bien, hombre, hay que mantener unas proporciones, porque fijémonos una cosa, en el bloque inicial del debate, el que confronta al presidente del gobierno con el líder de la oposición, el presidente del gobierno estuvo hablando durante 2 horas y 7 minutos, y el líder de la oposición habló durante 27 minutos. Esto no es normal, no lo es. Esto devalúa el debate. Si el objetivo era hacer un debate de calidad, un debate que enmarcase claramente el inicio del curso, quien ha permitido eso, que es el presidente del Senado, se ha cargado el objetivo que pretendía ese debate. Porque un debate tiene eficacia ante la opinión pública cuando se dan unas mínimas reglas de equidad que no se dieron. Entonces ahí se objetan 2 cosas. Una, hombre, en Galicia hacen lo mismo. Hombre, pero si en Galicia tienden a un cierto, digamos, autoritarismo, si se me permite la expresión, ¿qué hay que hacer? ¿Copiarlos? O sea, la solución a las malas prácticas consiste en copiarlas. Hombre, me parece que no. Sinceramente, no. La otra objeción, no, es que el PP no pidió más tiempo en la reunión de la mesa del Senado. Señores, es fundamental, pues aquí está la clave de todo. ¿Por qué no pidió no pidió más tiempo el PP en la mesa del Senado? Por una razón muy simple, porque ya le iba bien, porque ya le iba bien. A ver, explícate. ¿Y por qué le iba bien? Por 2 motivos. Porque Feijóo, el líder de la oposición, quiere escabullirse de los grandes debates. ¿Alguien ha oído hablar a Alberto Núñez Feijóo durante estos meses de lo que piensa de la guerra de Ucrania? Yo no, de la guerra de Ucrania. ¿Alguien le oyó ayer por la tarde-noche, nombrar, no ya digo hablar, nombrar con sus palabras la guerra de Ucrania? No, ni siquiera lo mencionó. ¿Alguien le ha oído a Núñez Feijóo hablar de Rusia, del régimen de Vladimir Putin, de las responsabilidades de Rusia en lo que está ocurriendo? Yo no. ¿Alguien le ha oído valorar cuál es la situación política europea en estos momentos? Yo no. ¿Alguien le ha oído hablar de los modelos energéticos? Yo no. No le interesa eso, porque efectivamente su estrategia es Mariano Rajoy al cubo. Es decir, oye, que las cosas vayan pasando, que la guerra y sus desgracias se lleve por delante a mi oponente, y yo ya llegaré, y cuando ya llegue ya hablaremos de lo que hay que hablar. Esta es su estrategia. Entonces, la paradoja es que el Partido Socialista, el presidente del Senado y quien sea, pues le facilita a la oposición su estrategia. Es decir, oye, si 15 minutos, no hombre, si 10 minutos me bastan. Con 10 minutos me bastan. No vaya a ser que tenga que explicar cosas que no quiero explicar, que me tenga que meter en historias que no me quiero meter.
Y además, evidentemente, si solo me dan 15 minutos, al día siguiente además puedo adoptar una posición victimista, es decir, oye, es que no, los tiempos han sido injustos porque en una realidad objetiva lo han sido. Entonces, me parece un auténtico disparate, de verdad. Es un disparate todo lo que ocurre. Carlos. Los debates en España son un disparate. Desde hace muchísimos años yo, en fin, cuando uno ve un debate en el Parlamento británico donde todo esto no está tasado de la manera que la tenemos tasada en España, totalmente embarado, el presidente, que allí es un hombre respetado, el speaker, es el que toma la decisión en función del debate y en función de la evolución del debate, efectivamente, por un criterio de equidad, donde por supuesto el gobierno siempre tiene la última palabra. Eso pasa en todos los parlamentos del mundo, tiene el beneficio de tener la última palabra y casi siempre suele tener más tiempo, pero con un criterio razonable, decir, pues considero, esta vez le voy a dar cuatro turnos al líder de la oposición, o en este caso, como el debate está siendo realmente interesante y realmente vivo, le voy a dar 6. Esto pasa en el Parlamento británico cada miércoles, en la que en función de la viveza o no del debate, hay un señor, que es un señor normalmente muy mayor, que lleva un montón de años, que lleva 30 años en el Parlamento, que sabe lo que es un debate y sabe cuándo está siendo interesante y en función de su criterio toma esa decisión. En España tenemos unos debates, un régimen, unos reglamentos para debatir absolutamente improductivos, y en una sociedad además televisiva donde la gente está acostumbrada a debates infinitamente más normales, donde la gente está acostumbrada a las tertulias, a los debates en televisión, en radio, donde nos interrumpimos, donde con naturalidad hay un moderador, que es lo normal, que dice, pues bueno, este está hablando demasiado, ahora va el otro con naturalidad. Lo que pasa en el Congreso en España y lo que pasa en todos, que es verdad lo que dice Palomera, pasa exactamente igual en el Parlamento de Galicia. Feijóo, antes de quejarse, podría haberlo cambiado en Galicia, estoy de acuerdo, pero eso no quiere decir que no sea un problema, es un problema la forma de debatir. Ahora, lo que decía Enric, y lo decíamos antes al principio, la clave de todo esto, yo creo que es la clave del debate que trató ayer de hacer Sánchez, aunque he empezado diciendo, insisto, que creo que se excedió en el tiempo, es sacar a Feijóo precisamente de esa estrategia de Rajoy. Es la estrategia con la que Rajoy ganó las elecciones de 2011, lo recuerdo perfectamente porque hice esa campaña. La estrategia de Rajoy era, yo recuerdo todo, por supuesto nos eliminaron cualquier tipo de rueda de prensa ni de forma de preguntarle durante varias semanas, dio poquísimas entrevistas, pero sobre todo, cada vez que se le preguntaba por algún tema mínimamente polémico, me recuerdo en aquella época, me acuerdo era el matrimonio homosexual, temas sensibles, por supuesto, se escaqueaba y decía ya veremos, porque Rajoy llegó, y esa fue la clave de las elecciones de 2011, que logró mayoría absoluta Rajoy, y es en la que se está fijando Feijóo. La clave de esas elecciones es una desmovilización de la izquierda como no ha habido en ninguna otra elección en España. Porque no hubo un trasvase brutal, hubo por supuesto algo, pero no hubo un trasvase brutal de voto del PP al PSOE en las elecciones de 2011. Hubo un hundimiento moral, que esto lo ha dicho Sánchez alguna vez en alguna entrevista, lo que quieren es que nos rindamos. Hubo un hundimiento moral de la izquierda que hizo que se quedara en casa varios millones de personas, y eso permitió que el PP lograra, con un resultado, con unos votos que tampoco eran tantos, con una participación baja, logró un resultado espectacular de mayoría absoluta, la mayor mayoría absoluta de la historia. Feijóo está intentando hacer eso, y yo creo que Sánchez ayer lo hizo, lo ha hecho las últimas semanas, y lo va a hacer sistemáticamente, demostrarle que aquí hay partido y que no le van a dejar hacer lo que hizo Rajoy en 2011 y llegar a las elecciones sin, efectivamente, como decía Enric, sin plantear ninguna cuestión que pueda ser polémica y que por tanto te obligue a debatir. Es llamativo lo que os decía antes, lo del documento. A nadie le está extrañando que ayer Feijóo sacara un documento en tribuna y que 24 horas después, ya no es que no se lo haya mandado al gobierno, es que ese documento no existe ante la opinión pública. Nadie ha podido consultarlo. Yo estuve ayer con él un momento en la cafetería y tal, y lo tenía ahí, lo blindó, lo exhibía, pero vamos a ver, también en qué cabeza cabe que se produzca un debate como este y antes del debate no se haga público el documento. ¿Qué es eso de tengo aquí un documento que le voy a mandar? Oiga, esto es un debate público sobre un asunto muy sensible. Si ustedes han preparado un documento, preséntenlo, enséñenlo o defiéndalo en el debate, que para eso está el debate. No se lo voy a mandar sobre todo cuando en varias ocasiones Feijóo ha acusado al presidente del gobierno de copiarle algunas iniciativas que él ha planteado en el debate público, más motivo para haber trasladado esa propuesta.
y si no ha tenido tiempo de trasladarlo a la Moncloa, por lo menos presentarla en rueda de prensa, pero me da que esto de las ruedas de prensa, como a Rajoy, al señor Feijóo le gustan lo justo o nada. Estaba recordando, por apuntar una curiosidad, porque recuerdo que escribí un artículo hace tiempo cuando Carlos hablaba que en España necesitamos debates más vivos y una revisión de los reglamentos y tal. Poca gente lo sabe, pero el reglamento del Senado prohíbe las intervenciones leídas. Lo digo por lo de la viveza de los debates y los discursos. Por supuesto nadie lo cumple, pero hay un artículo, no recuerdo cuál es, pero escribí hace tiempo sobre ello, que prohíbe explícitamente que los pues ayer leyeron casi todos. Sí, que los intervinientes lean los discursos. Lo único que está permitido, según ese artículo, es la utilización de algunas notas que les auxilien en el uso de la palabra, pero poco más, ¿no? Mira, yo creo, sinceramente, la historia, como decía Mark Twain, no se repite, pero rima, ¿no? Y hay factores, elementos de la situación actual que pueden remitir a la crisis que estalla con toda su crudeza en España, económica y financiera, pues 2009, 2010, cambio de política de Zapatero y el desplome que se produce, ¿no? En aquel momento. La situación actual es muy preocupante y contiene elementos peligrosos, objetivamente, pero es de otro orden, ¿no? Pondría un ejemplo, es decir, en la anterior crisis Alemania dictó las normas que había que seguir y Angela Merkel vino, yo estaba, me recuerdo aquel día en Moncloa en la rueda de prensa, vino a pasar revista, o sea, vino a comprobar que, me acuerdo de aquella rueda de prensa, las exigencias que se habían planteado, que no las planteaba Alemania directamente, se planteaban a través de lo que podríamos denominar en aquel momento el directorio europeo, es decir, señores, hay que hacer esto, porque si no, ustedes van a... O sea, que había una crisis sobre la deuda que nos atenazaba a nosotros, a los italianos y dramáticamente a los griegos, ¿no? Ahora es distinto. El núcleo del problema ahora está allí, lo cual no quiere decir que nosotros estemos exentos del problema. Claro que no lo estamos, vamos a sufrirlo también. Y la prueba de ello es que hace una semana el presidente del gobierno de España fue invitado a participar en una reunión del gobierno alemán. Yo no recuerdo sinceramente que José Luis Rodríguez Zapatero en aquellas circunstancias fuese invitado a participar en una reunión del gobierno alemán, que por cierto, de la cual, de esa invitación a Sánchez a Berlín, Núñez Feijóo, que habla poquísimo de política internacional, poquísimo, ha tomado nota, porque ayer tuvo tiempo, en estos miserables 15 minutos que le dieron, tuvo tiempo de referirse a nuestros amigos alemanes. De esto hemos tomado nota, ¿no? Entonces, la situación es distinta y el desenlace ya veremos cuál será. No creo que en estos momentos, sinceramente, el desenlace de la legislatura esté escrito. Entonces, vamos a ver, hay un año. Entonces, a mí, yo sinceramente, creo que en el debate de ayer mal planteado, el equipo gubernamental proyectó sobre la pantalla sus angustias, y en política las angustias hay que controlarlas. Yo creo que efectivamente las situaciones, yo digo que Feijóo se está fijando en aquello, pero creo que probablemente se pueda equivocar Feijóo, porque la situación es completamente diferente, efectivamente, no solo desde el punto de vista económico, que no estamos, recordamos en 2010-2011, el año 2011, había meses de destrucción de empleo de 300.000 empleos destruidos cada mes. En ese año y medio hubo como 3 millones de personas que perdieron su empleo. En fin, estamos hablando de unas caídas, de unas recesiones brutales y de una sensación, y la prima de riesgo a 600, y una sensación realmente de emergencia económica. Intervención en Italia, que cayó Berlusconi en Italia justo en esas épocas. Ahora vuelve, que nunca se ha ido del todo. Pero Berlusconi cayó, fue tremendo eso, Berlusconi cayó en plena campaña electoral española, y eso también marcó, en fin, una situación completamente diferente, pero sobre todo hay un elemento muy fuerte de diferencia muy grande, que yo creo que es la clave de por qué creo que esta vez sí hay partido, y aquella vez nunca lo hubo con Rubalcaba y Rajoy. Es la diferencia muy clara, es que
lo que hacía Zapatero, todas las encuestas decían que lo que hacía Zapatero estaba totalmente en contra de todo su electorado. Todo el electorado progresista estaba diciendo lo que está haciendo el gobierno es lo contrario de lo que tendría que hacer y lo que nos machaca, y por eso se hundió el electorado socialista y se quedó en casa. Lo que está haciendo ahora el gobierno, que al revés, como tú decías, en Europa no solo no le está obligando como entonces a hacer recortes, sino que al revés. Incluso España participa de otra manera en el debate europeo porque la línea que se está instalando en Europa es mucho más parecida a la del gobierno de España que a cualquier otra. Y al revés, lo que está haciendo el gobierno, eso es lo llamativo de las encuestas. Todas las encuestas dicen eso, lo que hace el gobierno a la mayoría, por supuesto a los votantes progresistas, pero no solo, incluso a algunos votantes populares, las medidas le gustan. Y eso se produce a la vez que un desgaste de la imagen del gobierno, que es perfectamente compatible por otra serie de cuestiones, pero no tiene una contradicción de decir, bueno, es que está yendo en sentido contrario a lo que el electorado le está pidiendo, que es lo que pasó en 2011 y es lo que hizo que se hundiera. Con lo cual, efectivamente, como dice Enrique, queda un montón de tiempo y hay mucho partido. Venga, vamos a hacer una pausa y volvemos ya. Hora 25. Aimar Bretos. A las 11:05 de la noche, 15 en Canarias, saludamos a los oyentes de Carrusel que se incorporan a esta edición de Hora 25. Nos quedan unos minutos, estamos aquí en la mesa, lo sepan, con Enrique Juliana, con Esther Palomera y con Carlos Cué. Hay un asunto muy importante y es la Comisión Europea propone limitar algunos beneficios extra que están obteniendo las empresas energéticas y plantea también un impuesto específico para las compañías de petróleo y gas, en línea más o menos de lo que se está haciendo ya aquí en España, lo que se ha enviado al Congreso a falta de tramitación parlamentaria. Bueno, la concreción de todo esto en principio se va a abordar en una reunión que hay pasado mañana, viernes, se reúnen en Bruselas los ministros de Energía de la Unión Europea. Es una cita muy importante en la que se va a discutir cómo seguir reduciendo nuestro consumo energético. Y en un borrador que hemos conocido hoy, los técnicos de la Comisión Europea proponen que los países tengan que reducir un 10% su consumo de energía. Ángel Villascusa. Los europeos tendremos que reducir un 10% del consumo eléctrico tomando como referencia el mismo mes en los últimos 5 años. Eso es lo que propone la Comisión Europea en un borrador que se ha filtrado esta tarde. Además, piden que durante las horas punta, que suelen corresponder a los periodos antes de entrar a trabajar y al terminar, esa reducción tenga que ser de un 5% adicional. Esa es la principal propuesta de la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, que va a presentar a los estados este viernes, pero no la única, porque como ya anunció, se va a implementar un tope al precio del gas que viene de Rusia, sin concretar, eso sí, cómo se va a llevar a cabo. La Comisión también ha reclamado que las compañías energéticas paguen parte de los llamados beneficios caídos del cielo, que tendrán que ir ahora a los consumidores. Propondremos canalizar esos beneficios inesperados a los Estados miembros para que los Estados puedan apoyar a los hogares y empresas vulnerables. Dice von der Leyen que vienen tiempos duros, aunque la dependencia de Putin es cada vez menor en Europa. Antes de la guerra, el 40% del gas que se consumía venía de Rusia, ahora es un 9%. En esa referencia que hacía von der Leyen a los beneficios caídos del cielo de las empresas energéticas, la presidenta de la Comisión los ha definido así. Enormes beneficios. Beneficios con los que nunca contaron, con los que nunca soñaron, que no reflejan los costes de producción. Así que ha llegado el momento de que los consumidores se beneficien de esos bajos costes. Propondremos canalizar esos beneficios inesperados a los Estados miembros para que los Estados puedan apoyar a los hogares y empresas vulnerables. Pero aquí en España los consejeros delegados de Endesa y de Repsol han negado hoy que existan esos beneficios extraordinarios. Lo han dicho para justificar su rechazo al impuesto a las energéticas que se va a comenzar a aplicar en principio el año que viene. Son José Bogas y Josu Yonimaz. No hay beneficios extraordinarios. Yo entiendo lo de arrimar el hombro, pero es un impuesto a los ingresos, que a mí me parece que no tiene absolutamente ningún sentido. Es también la ley de las tres mentiras. Ni es un impuesto, porque si fuese un impuesto, hubiese llamado impuesto, hubiese sido inmediatamente ilegal, porque hubiese sido una doble imposición. No es sobre los beneficios, segunda mentira, está engañando a la gente. Y tercera mentira, sobre algo extraordinario. Palomera. Bueno, pues parece que lo que ha dicho hoy von der Leyen va en la línea de lo que lleva proponiendo el Gobierno de España desde hace muchos meses, ¿no? Los límites a los beneficios extraordinarios o caídos del cielo, las ayudas a las familias y a las empresas, la reducción del consumo eléctrico y el tope al precio del gas, ¿no?
Por lo tanto, es todas este paquete de medidas que algunas ya se han implementado y otras están en vías de implementarse y que han sido calificadas por la derecha política y empresarial de este país como medidas bolivarianas o comunistas o tal, parece que no son un disparate. Entre otras cosas porque algunos estados de la Unión ya las han implementado también, ya han puesto límites a las energéticas, ya han puesto límites a la banca, es decir, que no es un disparate, que el contexto, la crisis que estamos padeciendo los españoles, tanto energética como económica, no es una isla dentro de Europa, sino que es Europa en su conjunto la que está atravesando por esta situación como consecuencia de la guerra, esa guerra que Juliana decía que obvió ayer de forma deliberada el líder de la derecha española, y por lo tanto parece que no es tan disparatado, ¿no?, la receta o el guión que quería desplegar el gobierno de España. No solamente no es disparatado, sino que parte de estas medidas el presidente del gobierno, de ahí también que orille la derecha el marco internacional en muchas ocasiones, el presidente del gobierno ha liderado algunas de estas propuestas en el marco de la Unión Europea, y esto hay que reconocérselo. Probablemente las medidas que ha aprobado el gobierno son insuficientes para afrontar la escalada de precios, para la crisis energética, harán falta muchas más. Pero desde luego lo que no se le puede discutir es que desde el minuto 1 de la crisis y de la invasión de Ucrania se haya desplegado una agenda muy contundente para proteger a las familias y para que, por lo menos a diferencia de la anterior crisis, como comentábamos antes, los costes de la crisis se repartan de una forma proporcional, ¿no? Enrique. Bueno, es verdad, la partitura española pues está teniendo traslación a la partitura europea. Esta es un poco para simplificar lo que está, lo cual no quiere decir, habrá que ver, o sea, yo creo que tengo mucho interés en ver exactamente en el momento en que las medidas europeas se concreten, pues exactamente cuál es el grado de similitud. Esto será muy interesante, y entonces contrastar eso con lo que se ha dicho durante estas semanas y las hemerotecas, ¿no? Porque, bueno, no vaya a ser que una ola de comunismo empiece a recorrer Europa en estos momentos de una forma sorprendente, alcanzando, en fin, Berlín de nuevo, ¿no? Que se liberó del comunismo pues hace como unos 30 y tantos años, ¿no? Entonces, esta es la realidad, y es una realidad cambiante, porque recordemos el tope, lo que se llama la excepción ibérica, que es el reconocimiento de que España y Portugal pues no están bien conectados con el resto de Europa. Luego, si queréis, hablamos del MidCat, que por lo tanto, puesto que no obtenían los beneficios de esta fluida comunicación con el mercado europeo, podían establecer una regulación específica. Esto se aprobó hace 3 meses y costó mucho, porque Alemania y otros países del centro y norte de Europa no lo veían por lo que entendían de intervención en el mercado, ¿no? Y ahora es significativo observar cómo son los propios alemanes, a la vista de la evolución de los acontecimientos, los que ellos mismos han dicho, no, pues ahora no nos queda otro remedio que ir por este camino. ¿Por qué no queda otro remedio? Bueno, pues porque la Rusia de Putin ha decidido que de una forma muy clara, muy sin subterfugios, utilizar la energía como arma de guerra. En estos momentos ya han amenazado claramente con el corte absoluto. Hasta que no les levanten las sanciones. En estos momentos el Nord Stream 1, el principal gasoducto que hay en Europa, no circula gas. Que si esto nos lo dicen hace un año, entramos en pánico, hace un año. Hablando de gasoductos, Enrique, tú que controlas toda la información sobre los flujos de gas, ¿cómo interpretas el pulso que está echando Francia a España a cuenta del MidCat, ese gasoducto que España quiere impulsar? Tendría que cruzar Pirineos, Francia y poder exportar así energía a Europa Central, países como Alemania. Mira, para decirlo rápido, creo que al presidente de la República Francesa no le gustó la presencia de Pedro Sánchez en la reunión del Consejo de Ministros alemán, por lo que tenía significado político, que es decir, bueno, en un momento de dificultades complejo, Alemania refuerza sus lazos con España. Europa es un sistema de cooperación, pero a la vez también es un sistema de competición.
Eso no podemos olvidar. Y hay unas geometrías y unos pactos preferentes y el eje franco-alemán es el elemento motor de la Unión Europea. Y en este eje franco-alemán hasta ahora pues la parte más fuerte es Alemania desde el punto de vista económico, pero la parte más activa en términos políticos siempre ha sido Francia. Entonces, que los españoles se coloquen ahí en estos engranajes, París no gusta nada. Dos, la propuesta del MidCat básicamente lo que viene a ser, es decir, Alemania quiere establecer ejes de transporte de energía desde el norte de África, puesto que la cuestión de Rusia declinará, incluso, o sea, es decir, aunque hubiese mañana la paz, Alemania nunca volverá a comprar el 60% de su gas a Rusia. Por lo tanto, la diversificación y la reorientación de las fuentes es la tarea de los próximos años. Entonces, Alemania, ¿qué está haciendo? Está mirando al norte de África para el gas, pero también para nuevos vectores energéticos, como por ejemplo el hidrógeno verde. Bueno, pues si tú miras por el norte de África, Alemania no ha estado muy presente en el norte de África históricamente. Norte de África, políticamente, estratégicamente, quien lo ha pilotado es Francia. Bien, entonces si Alemania quiere ir allí y quiere utilizar como plataforma logística, por su posición geográfica objetiva, la península ibérica, se establece un eje Alemania, península ibérica, norte de África, que evidentemente rompe esquemas tradicionales que han estado bajo la hegemonía francesa. Esto es lo que, en sustantivo, creo que es esto lo que está ocurriendo, y como siempre, pues como esto no se puede decir en crudo por parte de los responsables políticos, se buscan razones técnicas, que ahora no entraremos. Yo solo digo una cosa, en lo que va de año, es decir, de enero a julio, España ha enviado a Francia el equivalente de gas, ha enviado gas, por Euskadi y Navarra. Por los dos medianos gasoductos que existen, que van por Euskadi y Navarra, el equivalente a 25 metaneros. Por lo tanto, el argumento exhibido por Macron, es decir, no, en estos momentos España no tiene no nos está enviando a tope. No, España ha enviado entre enero y julio el equivalente a 25 barcos. Y si sumamos la electricidad que se ha vendido a Francia, producida por gas, porque esto es otra manera de enviar gas, serían 35. Es una cantidad apreciable, ¿no? Yo creo sinceramente que esto es Ahora, cuidado, si el presidente de la República Francesa dice que por Francia no pasa un gasoducto, no pasa un gasoducto, Dejadme que os cuente una cosa más. La vicepresidenta Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, sigue adelante con su propuesta de limitar el precio de algunos productos básicos de los que se venden en los súpers. No está planteando fijar desde el gobierno, obligar a tal precio se vende. No, lo que está planteando es algún tipo de acuerdo, compromiso entre las grandes distribuidoras del sector para blindar de la escalada de precios pues algunos de los productos que son básicos para los hogares. Hoy hemos sabido que se va a reunir Díaz el lunes con las grandes patronales del sector, con asociaciones de consumidores también. Jordi Fábrega. Su idea es que los supermercados y las tiendas se comprometan a poner un tope en el precio de una cesta de productos básicos, algo que Carrefour ha anunciado que va a aplicar ya a 30 productos. Una empresa que precisamente mañana se reunirá con Yolanda Díaz y con Alberto Garzón, dos ministros que continuarán sus reuniones el lunes que viene con patronales de supermercados y también con organizaciones de consumidores. Lo que están demostrando es que tienen también preocupación y estoy segura que, como siempre en nuestro país, van a estar a la altura de las circunstancias. Esta idea de poner un tope al precio de los alimentos básicos la promueve Yolanda Díaz y la parte socialista del gobierno no la rechaza, aunque insisten en que tiene que ser pactada y no impuesta, decía María Jesús Montero. No ha habido ninguna propuesta respecto a que se haga una regulación, una intervención de los precios máximos de esos productos. Solo como ejemplo, el precio del pan ha subido un 15% en el último año, el arroz un 10%, la leche un 23% y los huevos un 22%. Hoy el presidente de los empresarios, Antonio Garamendi, COE, ha ridiculizado esa posibilidad que plantea Díaz de llegar a algún tipo de acuerdo, de limitar el precio de algunos alimentos. Lo ha tachado de programación soviética, lo ha dicho en Televisión Española. Nosotros no podemos compartir, ahora viene este lado, ahora este otro, o a la intervención de precios, como incluso la ministra ha planteado ayer, donde empieza a parecer esto más una programación soviética, diría yo, ¿no? Es decir, ahora vamos a ver si son 20, 30 o 50 productos del mercado, ¿no? que voy a intervenir.
Cue, el análisis político y el recorrido que pueda tener en la práctica este movimiento de Yolanda Díaz. Bueno, vamos a ver el recorrido. De momento lo que está haciendo de que Carrefour, no sé si condicionado por Yolanda Díaz, pero justo lo ha hecho después, ya creo que es relevante. Yo creo que lo que estábamos hablando antes también de Ursula von der Leyen, las propuestas, todo se engloba dentro de algo que yo creo que es muy relevante, que demuestra hasta dónde ha llegado el absurdo de una parte de la opinión pública y publicada española, del debate político español, hablando de razonamiento. Hoy Isabel Díaz Ayuso hablaba hoy de racionamiento porque decía, porque las comunistas si algo les gusta es la imagen de la miseria y las colas. El debate en Europa va por otro lado. El debate en Europa, incluso con una persona como Ursula von der Leyen, que es una señora conservadora alemana de toda la vida, o sea, es de derechas indiscutible, no es opinable que Ursula von der Leyen es una representante de la familia de la derecha europea más tradicional, no es ni siquiera liberal, es derecha clásica. Europa está pegando un giro descomunal. Gente conservadora que ve la situación, se produjo un giro increíble en pandemia cuando se aprobó el fondo, que si nos hubieran dicho 5 años antes que se iba a aprobar un fondo de 500.000 millones de euros para ayudar a los países del sur después de la pandemia, un aumento de gasto público, que Europa iba a endeudarse colectivamente, como todos los países europeos endeudarse colectivamente para ayudar a los países del sur, que lo que íbamos a hacer era salir de esa crisis con toneladas y toneladas de gasto público. Y ahora intervencionismo puro y duro, sí, intervencionismo en el mercado puro y duro, topes de precios, marcar el mercado, ir contra los beneficios excesivos. Todo esto en España, una parte muy importante, no es minoritaria, es una parte muy importante y en algunos asuntos incluso dominante de la opinión pública y publicada, lo llama comunismo, lo llama intervencionismo. O sea, están diciendo que la presidenta de la Comisión Europea es comunista. Esto nos impide tener debates en España, como hablábamos antes del Senado ayer, tener debates en España serios como los que se están teniendo en Europa. Porque el debate que se están teniendo en Europa no es si esto es comunismo o no, es qué intensidad le damos a esto, a qué empresas vamos, qué reformas de profundidad hacemos para que estos mercados funcionen mejor y no nos vuelva a pasar. Y estamos fuera de juego porque tenemos un bloque enorme hablando de comunismo y libertad. Palomera. Bueno, esto de tener debates serios, teniendo en cuenta que tenemos una presidenta de comunidad autónoma que ha dicho que esta misma tarde que Sánchez está llevando al gobierno a una deriva comunista muy preocupante, porque a los comunistas como Pedro Sánchez, digo yo, que se refería, si hay algo que les gusta, abro comillas, es la imagen de la miseria y de las colas. Yo no sé para cuándo vamos a dejar los debates serios, Carlos. Yo me gustaría compartir tu entusiasmo y tu esperanza en los debates serios en este país y que la política cambiara. Cambiaran los registros, cambiaran los tonos y cambiaran incluso los niveles, ¿no? Filosóficos, intelectuales y políticos. Pero me temo que de esto no vamos a tener. A ver, la propuesta de la vicepresidenta, brevemente, yo creo que es una propuesta muy complicada. Muy complicada no solamente porque los afectados se vayan a poner toda la oposición, sino porque no ha tenido, digamos, el beneplácito del conjunto del gobierno. Ahora, en tiempos como estos, bueno, pues ha habido modificaciones en asuntos que creíamos que podían ser inamovibles y se están cambiando, ¿no? Soledad Gallego Díaz. Durante el verano que ahora acaba, se han oído multitud de quejas y denuncias por la falta de suficientes médicos en los servicios de atención primaria y de urgencias de la sanidad pública, hasta el extremo de que se han producido verdaderos colapsos. Los responsables han explicado que se trataba de situaciones puntuales provocadas por los turnos de vacaciones, es decir, que la situación se corregiría por sí sola. En realidad es muy poco probable que eso ocurra, porque es obvio que faltan médicos. Pero no faltan médicos, dicho así en términos generales, porque médicos hay suficientes en España. La prueba es que el pasado año 2.504 solicitaron el certificado de idoneidad profesional que les permite ejercer en el extranjero, una cifra terriblemente alta, aunque no todos ellos hayan terminado emigrando. Donde está claro que faltan médicos no es en España, sino en las plantillas de la sanidad pública. Faltan médicos de familia y pediatras, por ejemplo. ¿Porque los jóvenes licenciados no quieren dedicarse a esas especialidades? No, es mucho más probable que no quieran trabajar en los centros de salud porque están infradotados,
tanto en personal sanitario como administrativo, y porque no se han hecho las inversiones necesarias para dotarles de las nuevas tecnologías que mejorarían su trabajo. ¿Para cuándo ese libro blanco que permita detectar los muchos errores cometidos en la última década y las posibles soluciones? Punto y 25. Fue Palomera, Juliana, gracias a los tres. Buenas noches. Hasta mañana, descansen. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.